Queremos que se active acá. Listo, entonces. La actividad que corresponde el día de hoy es yacimientos epitermales. En sí, los yacimientos epitermales son sistemas hidrotermales que se han desarrollado comúnmente asociados a volcanismo calcoalcalino o volcanismo alcalino. Este tipo de volcanismo se desarrolla en zonas de bordes convergentes. Entonces, en este caso, estos yacimientos van a aparecer en zonas de arcos volcánicos, márgenes convergentes y también en la zona de trasarco. O sea, cuando hablamos del arco volcánico nos referimos a esa una especie de líneas, podríamos decir, donde aparecen una serie de volcanes, o sea, una serie de volcanes alineados aproximadamente paralelo a la costa. Y eso se refiere al arco volcánico. Entonces, en este caso, estos tipos de yacimientos aparecen ya sea en la zona del arco o en la parte trasera de ese arco volcánico. También aparecen zonas de rift, en zonas de intraarco, en zonas de trasarco y también en rift luego de procesos colisionales. Recuerden que cuando termina la convergencia, ya que la placa se consume, la placa con corteza oceánica se consume completamente, entonces colisionan las dos masas continentales. Y en esa zona también aparecen yacimientos epitermales. Están asociados principalmente estos yacimientos a mineralización de oro y plata. También hay cierta presencia de minerales del tipo sulfuro, de cobre, plomo o zinc. Ya en mayor o menor medida hay sulfuro de cobre, plomo, zinc, pero principalmente su importancia económica es por la mineralización de oro y plata. Se plantea además que existe cierta asociación de depósitos epitermales con sistema porfírico. A mayor profundidad se emplazan los pórfidos y en la parte más cercana a la superficie, o sea, por encima de los pórfidos, se desarrollan yacimientos epitermales. Son yacimientos que se emplazan a una menor profundidad y son de menor temperatura que los pórfidos. En este caso, la imagen lo que representa es tectonismo compresivo o extensional. O sea, acá hay una zona donde hay convergencia de placa, pero un tanto más compresivo, y fundamentalmente se van a desarrollar yacimientos de tipo pórfido. Pero en algunos casos donde hay cierta parte de ese margen, hay cierto proceso extensional, entonces se desarrollan yacimientos epitermales. Algunas variantes que pueden ocurrir durante esas convergencias. En sí, los depósitos epitermales se considera que se forman a temperatura menor a 1,5 km de profundidad, o sea, son bastante someros, bastante cercanos a la superficie, su emplazamiento. Y como ese proceso ocurre cercano a la superficie, entonces las temperaturas no son tan elevadas. Por eso se considera que se forman a temperatura por debajo de los 300 grados. Estudios que se han realizado recientemente de campos geotermales indican que la temperatura para la formación de estos yacimientos está entre 160 a 270 grados y las presiones son equivalentes a profundidad de entre 50 metros a 1,5 km o 1,500 metros. Hay algunos tipos de depósitos epitermales que se han encontrado a mayor profundidad y se han colocado o se han incluido en una categoría de epitermales de sulfuración intermedia. Luego vamos a ver cuál es la clasificación de los epitermales y vamos a ver que hay una alta, baja sulfuración y hay una sulfuración intermedia. Se considera además que la mayoría de los epitermales son del Cenozoico debido a erosión. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, son yacimientos muy recientes, muy jóvenes, muy jovencitos, porque como se emplaza relativamente cercano a la superficie, recuerden que la superficie está siendo, se influye sobre la superficie los procesos de meteorización, de erosión. Y erosión implica que el material se va destruyendo y se va removiendo. Entonces, como estos yacimientos se emplazan a una profundidad relativamente baja, si fuese muy antiguo, la erosión lo hubiese destruido. O sea, destruye toda esta parte y desaparece el cuerpo mineral como tal. Pero entonces, ¿quiénes prevalecerían? Bueno, los que se formaron hace relativamente poco tiempo. Se emplazaron cercano a la superficie hace poco tiempo y a pesar de que la erosión haya trabajado en la zona, pero todavía ellos se mantienen. Ya en un tiempo más a futuro, sí podrían destruirse en sí. Por eso es el tema de que son relativamente jóvenes, producto a la erosión. Hay varias clasificaciones de estos yacimientos epitermales, les voy a mostrar luego una imagen, pero básicamente
se consideran que hay dos extremos, dos tipos extremos de yacimiento epitermal, que está en dependencia de los fluidos que dieron origen a esa mineralización. Y se considera entonces en esos dos extremos yacimientos epitermales de alta y de baja sulfuración. Ahí actualmente, en los últimos tiempos, se le incluyó una categoría de sulfuración intermedia, pero principalmente en la bibliografía va a encontrar esos términos de alta y baja sulfuración. La mineralización epitermal entonces se puede formar a partir de dos fluidos que químicamente tienen diferencia, que son los fluidos de baja sulfuración y los de alta sulfuración. Se plantea que en el caso de los de baja son fluidos reducidos con un pH cercano a neutro. Eso evidentemente va a influir en la mineralogía que se va a formar, tanto minerales de mena como minerales de alteración o minerales ganga también que vamos a encontrar. Y en el caso de los fluidos de alta, entonces son fluidos oxidados y con un pH mucho más ácido. En sí, el término de sulfuración hace referencia al estado de oxidación del azufre ya en esos fluidos como tal. Acá lo podemos ver. En el caso de los fluidos de alta sulfuración, el azufre está oxidado como S4 y se forma entonces, o sea, está en forma de SO2. Y en el caso de los de baja, el azufre está como azufre reducido en forma de H2S. Aquí lo podemos ver en este caso. H2S y aquí SO2 que está en este sistema de alta sulfuración. Los fluidos de baja sulfuración corresponde a una mezcla de agua subterránea, básicamente aguas de lluvia que percolan, penetran en la cuando el agrietamiento de la roca, la permeabilidad de la roca, y se mezclan entonces con esos fluidos de derivación magmática que iban avanzando hacia la superficie. O sea, lo tenemos acá. Esta flecha, según este modelo, lo que indica es precisamente esas aguas meteóricas. Fluidos que derivan de un magma arrastran esos metales y cuando llegan a zonas cercanas a la superficie se mezclan con un gran volumen de aguas meteóricas y debido a esos procesos entonces se forma esa mineralización como tal. Los metales evidentemente ascienden en solución con esos fluidos y luego a partir de esos procesos es que se forma la mineralización. Noten que acá en los de alta no aparece en abundancia esas aguas meteóricas, ¿ya? Por eso en los de baja hay un gran aporte de agua subterránea. La precipitación entonces de los metales que son transportados por esos fluidos ocurre cuando esos fluidos hidrotermales hierven al acercarse a la superficie y mezclarse con esas aguas subterráneas. En el caso de los de alta sulfuración, el mayor aporte es de los fluidos hidrotermales. Hay un mayor aporte de fluidos de derivación magmática y hay cierta mezcla con agua subterránea, pero en menor medida lo que hace es que esos fluidos se enfríen un tanto, se diluyan a cierto punto y entonces se forme la mineralización de metales preciosos. Aquí es una diferencia entre los procesos en los epitermales de alta y de baja. En los de baja hay un mayor aporte de agua meteórica que se mezcla con los fluidos y en los de baja el aporte de agua meteórica es menor. Lo que predomina son fluidos de derivación magmática. Aparece entonces en el caso de los de alta esta especie de zonación donde aparecen determinados minerales, la mayor, o sea, los yacimientos minerales en los modelos siempre se observan que hay cierta zona donde vamos a encontrar determinados tipos de minerales. En este caso, en los epitermales de alta, encontramos una zona central donde predomina silicio querosa o bugisílica, y luego le muestro una imagen. Luego esa zona central está rodeada por una zona de cuarzo y alunita, o sea, cuarzo, silicato, alunita, un sulfato. Luego, alrededor, entonces aparecen minerales del grupo de la arcilla y más externamente clorita. Se plantea entonces que esta zona, podríamos decir, media superior, ya se le llama la zona de la cobalina, porque predomina cobalina, enargita, pirita, calcopirita y otros minerales. Y la parte media inferior, la zona de la tenantita, y predomina entonces, además de tenantita, calcopirita, pirita y algunos sulfuros de plomo como la galena. Los metales entonces preciosos, en este caso en los de alta, provienen del magma, pero también pueden ser lixiviados de la roca por donde esos fluidos van circulando. Esos fluidos hidrotermales
de alta sulfuración son bastante ácidos a una elevada temperatura y pueden lixiviar, extraerle de la roca por donde van circulando la mineralización metálica, los metales. Y luego entonces se forma, donde se den las condiciones, el cuerpo, o se concentra en esa zona el cuerpo de mineral. Al igual que los pórfidos, tanto los de alta como los de baja circulan por la roca, aprovechando evidentemente las fracturas que están presentes en esa roca. Usualmente, o sea, el nivel de fracturamiento de la roca, presencia de fallamiento, diaclasas, facilita que esos fluidos puedan circular y también van generando alteración en la roca por donde ellos circulan. Pero en ocasiones puede que se encuentren con alguna litología, alguna zona donde las rocas sean permeables, no por ese fracturamiento, y entonces van a mineralizar como tal esos estratos que son permeables por donde ellos circulan. Y de lo contrario, entonces se va a localizar en esa zona donde están las fracturas. Acá en la imagen precisamente lo que representa es una roca con cierto nivel de fracturamiento y esas fracturas, diaclasas, fallas, son las que facilitan que los fluidos puedan circular, ¿ya? Puedan circular hacia la parte más cercana a la superficie. Los fluidos de baja sulfuración generalmente lo que produce, lo que generan es mineralización en forma de vetas de relleno, o sea, una veta que aprovechó un espacio que existía y rellenó ese espacio, se forma una veta de relleno, con minerales preciosos o puede ser también en forma de stonework. Recuerden que stonework no es más que una roca que está llena de un vetilleo, ya sin una orientación preferencial, hay muchas vetillas, ya de manera un tanto delgada. Eso lo generan los de baja. En el caso de los de alta, son de mayor temperatura, más ácidos, generan también mineralización en forma de beta, pero también pueden generar mineralización diseminada en la roca. O sea, como pueden atacar más fácilmente a la roca, entonces descargan esa mineralización de manera un tanto dispersa, un tanto regada, diseminada en esa roca. Pueden alterar mucho más a la roca. Acá la nomenclatura o algunas clasificaciones, como han ido evolucionando a través del tiempo, noten que hay varias clasificaciones en distintas edades, en distintos momentos, distintos años, por distintos autores. La más actual es esta, que la inferior, que es la de alta, baja y sulfuración intermedia. Es la más conocida. Pero, como le comentaba, básicamente lo más común que van a encontrar en la bibliografía son estos términos de alta y baja. Incluso pueden notar acá que este propio autor en este año consideraba estas clasificación y luego la cambió. ¿Quién se quedó pegado ahí? Sebastián, micrófono. Entonces, le comentaba, la ha ido evolucionando la clasificación de los epidermales, hasta esta que es la más reciente, la más actualizada. En cuanto a la mineralización, o sea, la asociación de sulfuros que vamos a encontrar en este caso. Noten acá que en los de baja aparecen principalmente sulfuros de hierro. Aquí pirita, arsenopirita, sulfuro de hierro y falerita, un sulfuro de hierro y zinc. O sea, es un sulfuro de zinc, pero en este caso tiene cierto contenido de hierro. Pero noten que son sulfuros donde hay presencia de hierro. Ya cuando vamos a lo de sulfuración intermedia, como tal, predominan más los sulfuros, pero que tienen, y además de hierro, también tienen cobre. ¿Ya? O sea, aquí vemos que ya hay una serie de sulfuros que tienen, además de hierro, también tienen cobre. Son sulfuros de cobre con cierto contenido de hierro y todavía aparece algo de pirita. Y la falerita, en este caso, los de intermedio ya no tienen hierro, ya una falerita o blenda pobre en hierro. Y ya cuando analizamos los de alta sulfuración, ya no hay sulfuro de hierro. Lo que predomina en cuanto a sulfuro son sulfuros de cobre. Quiere decir que desde los de baja a los de alta va disminuyendo el hierro en esos sulfuros, o van disminuyendo los sulfuros que contienen hierro y van aumentando los sulfuros que contienen cobre.
Ya es una diferencia en cuanto a la asociación de sulfuro en cada uno de los epitermales. Acá en este caso es el modelo un tanto más clásico de los epitermales. Tenemos del centro hacia la izquierda los de baja y del centro hacia la derecha los de alta. Las flechas rojas indican fluidos de derivación magmático. Noten que acá en los de alta son más mayores las flechas, más grandes. En los de baja son un tanto más pequeñas, indicando que el modelo que en los de alta predominan los fluidos de derivación magmática. Y las flechas azules representan aguas meteóricas, ¿ya? Donde predominan en un mayor volumen, en ese caso, en los de baja. Y en los de alta sí hay cierta presencia de aguas meteóricas, pero en menor medida. También podemos ver acá en el caso del pH, acá es un tanto mayor que en los de la alta sulfuración, que el pH es mucho más bajo, ya lo pueden ver acá, está mucho más bajo como tal. Igual que la temperatura es un tanto más elevada en los de alta que en los de baja. Incluso la parte de la mineralogía también se representa acá. En este caso los colores amarillos representan minerales que son un tanto más resistentes a condiciones ácidas, ¿ya? Y acá este color entonces representa minerales que tienen menor resistencia a esas soluciones ácidas. O sea, básicamente lo que se plantea es que los minerales ganga que vamos a encontrar acá en los de alta sulfuración van a ser minerales que son más resistentes a soluciones con una acidez bastante ácido, los fluidos. Y acá vamos a encontrar entonces minerales que son poco resistentes a fluidos ácidos. De hecho, acá lo podemos observar. Aquí va a predominar adularia. El cuarzo aparece en ambos. Ya, lo único que acá aparece el cuarzo como cuarzo queroso o bugisílica. Y en este caso puede aparecer sintersilicio en el caso de los de baja. En los de baja aparece adularia, que es tipo de ortosa, y que aparece calcita, que es un carbonato. Y en este caso entonces aparece alunita, un sulfato resistente o estable en condiciones de alta acidez, y también aparece kaolinita. Lo vamos a ver igualmente un poquito más adelante. En esta imagen lo que aparece es el volcán Lastarria, en la segunda región, que manifiesta superficialmente que en profundidad se está desarrollando un sistema epitermal de alta sulfuración. Y vemos cómo a partir de esos gases enriquecidos en azufre, a partir de esa solfatara, se forma precisamente el azufre por sublimación inversa, ¿verdad? Genera azufre nativo. En el caso del campo geotermal del Tatio, en la región de Antofagasta, es entonces una expresión superficial de un sistema epitermal de baja sulfuración y aparece entonces sintersilicio depositado en esa zona. ¿Ya? Ahora, independientemente de eso, en el caso de toda esta zona chileno-peruana, Chile, Perú, lo que predominan son epitermales de alta sulfuración. Le comentaba, los epitermales se asocian a zonas donde hay convergencia de placa, volcanismo calcoalcalino o alcalino. Y por tanto, alrededor de todo el Pacífico, donde hay convergencia, hay la mayor concentración de volcanes a nivel mundial, entonces es lógico que vamos a encontrar yacimientos epitermales. Y los círculos rellenos representan los de baja sulfuración, y los círculos, o sea, sin rellenar, blanco, entonces representan los de alta. En el caso de Chile, la mayoría son de alta sulfuración. Depositado principalmente en dos franjas, que es la franja de Maricunga y la franja de Pascualama. En toda la zona cercana a Chile, o sea, los países que colindan, en Argentina, Bolivia, Perú, también hay gran desarrollo de yacimientos epitermales de metales preciosos, o sea, de oro, de plata principalmente. Acá tenemos las dos franjas y la ubicación de los yacimientos epitermales. Son esta estrellita, esta estrella que aparecen acá, son los yacimientos epitermales, lo pueden buscar en el listado, aparecen en este caso. Los triangulitos azules representan petas de plata como tal, pero principalmente estamos hablando acá de los epitermales eh, en sí de oro, como tal, oro y en algunas ocasiones plata también.
En cuanto a la mineralización de metales preciosos, entonces tenemos que los de alta aparece oro, más o menos plata y más o menos cobre. El oro aparece en forma de oro nativo, en forma de electrum, que es una mezcla natural de oro y plata. También aparecen algunos sulfuros, como pirita, ya, un sulfuro de hierro, aparecen algunos sulfuros de cobre, algunos sulfosales, ya como enargita, luzonita, también aparece otro sulfuro, coberina, tetradita, o sea, hay una variedad tanto notable de sulfuros de cobre asociados también a esa mineralización de oro y plata. En este caso, en lo de alta, principalmente acá en Chile, la enargita es el más común dentro de los sulfuros de cobre, y ahí indicando precisamente un alto estado de sulfuración. En cuanto a la ganga, aparte del cuarzo, que puede aparecer también ese cuarzo queroso, bubisílica, aparece alunita, pirofilita, liquita, caolinita, o sea, un sulfato, una arcilla, un mineral arcilloso, que son minerales que son estables en condiciones de alta acidez. Ya, eso en el caso de los de alta. Ya le comentaba que los de caso de los epitermales chilenos, la mayoría eran de alta sulfuración, y acá una imagen de la mina del Indio, pero la vamos a ver más en detalle tanto más adelante. Esta es la lunita, pequeñas tablitas de este mineral sobre el mineral cuarzo que está debajo. Y la enargita, un sulfuro de cobre y arsénico, muy común en el yacimiento del Indio, típico de ese color bastante, o sea, negruzco, negro. En el caso de los de baja, bueno, acá aparece oro y plata, pero puede aparecer más plata que oro, o incluso plata con plomo y zinc, y no tanto oro. La mena en sí aparece electrum, que es esa mezcla de oro y plata, puede aparecer acantita, sulfosales de plata, seleniuro, telururo de oro y plata, son los principales minerales de metales preciosos, y acompañado de sulfuros de zinc, sulfuro de plomo, sulfuro de cobre como tal. Y en cuanto a la ganga, bueno, aquí aparece igualmente cuarzo, al igual que en el caso de los de alta, no aparece de la misma manera, aquí aparece, por ejemplo, sintersilicio. Y en cuanto a los otros minerales, bueno, aparece calcita y adularia. Son minerales que no son estables en condiciones de alta acidez. Recuerden que la calcita es un carbonato. Los carbonatos son inestables en condiciones de fluidos ácidos, se descomponen muy fácil y generan esa reacción como que veíamos en la calcita, donde genera ese burbujeo, o sea, CO2 y agua, se descompone, generando CO2 y agua. Y como no son estables entonces en condiciones de alta acidez, pues entonces lo vamos a encontrar en los de baja sulfuración, que son los fluidos menos ácidos. Acá tenemos la adularia, comentaba que era una variedad de ortoplaza, pero un tanto más transparente, ¿ya? Incolora. Control de la mineralización, bueno, predomina el control estructural de la mineralización y subordinadamente o en menor medida control litológico hidrotermal. O sea, básicamente los fluidos como van circulando a través de la fractura que presenta esa roca, entonces la mineralización se deposita precisamente en esos espacios, rellenan esos espacios. Pero puede ser que algún tipo de rol litológico o algún tipo de roca presente cierta permeabilidad, y entonces los fluidos circulan a través de esas rocas permeables porque presentaban una permeabilidad primaria, y entonces descargan su mineralización en ese caso, ¿ya? Principalmente aparecen en forma de vetas, pero también puede aparecer, como le comentaba, dentro de esa litología, y puede haber incluso alguna mezcla en algunos yacimientos. Puede existir o podemos encontrar tanto mineralización en forma de beta como en algún tipo de litología específica. Acá lo podemos ver, pueden aparecer en vetas masivas, un tanto en forma de Stoward, un beta tanto más delgada. Puede aparecer brechas hidrotermales, eh, puede aparecer en ese caso asociado a cuarzo queroso, bubisílico, y también puede existir eh, controlada por la litología. Y puede, en algunos casos, combinación de mineralización controlada por estructuras, ¿ya? O con un cierto control litológico. Acá algunas imágenes de
testigos de sondaje que interceptaron una parte de una veta con cierto contenido de minerales. Le he comentado en otras ocasiones que en muchos casos van a estar trabajando, puede que estén trabajando en una faena que, o sea, un yacimiento de oro, y el oro no es visible porque los contenidos son bastante bajos, ¿ya? En cuanto a, no sé, 5 gramos por tonelada, 3 gramos por tonelada, o sea, es difícil, es imposible prácticamente de ver esa mineralización. Pero en algunos yacimientos sí es posible, en alguna zona, observar la mineralización, observar el oro nativo, si puede ser. Acá podemos observar en algunos casos donde se observa precisamente que aparece esa mineralización como tal. Incluso acá, estos colores grisáceos ya corresponde a un bandeamiento, en este caso simétrico, porque sí, a ambos lados de esta parte central tenemos lo mismo, hay cierta simetría. Y esta coloración grisácea es esa mezcla de electrum, o sea, esa mezcla de oro, plata, con otros minerales de plata, con algunos sulfuros, que se conoce con un término japonés que se conoce como jinjuru, que es esa mezcla de varios minerales en sí. Y entonces esa es la mineralización como tal económica de importancia. En este caso, una beta bandeada, donde aparecen algunos minerales como, o sea, calcedonia, también aparece banda oscura de Jinjuro y adularia de coloración tanto rosada. Esta es la imagen de el bugisílica o cuarzo oqueroso. O sea, vamos a encontrar una roca prácticamente donde predomina el cuarzo y vamos a encontrar como esta especie de esqueleto que nos indica que en algún momento en esa zona está ocupada por algún mineral, pero que los fluidos eran tan ácidos que lixiviaron ese cuerpo mineral, o sea, lo descompone. O sea, vamos a pensar que la roca inicialmente estaba de esta manera y luego entonces esos minerales no fueron resistentes a esos fluidos y se descomponen. Son lixiviados por los fluidos ácidos. O sea, es un indicativo de que esa roca sobre ella, fue atacada por fluidos con una acidez bastante considerable, un pH bastante bajo, eran fluidos muy ácidos y lixiviaron entonces esos minerales. Y es lo que se conoce como cuarzo queroso o bugisílica. Pueden ver acá. No es piedra pómez, por si acaso, no es piedra pómez. No es el caso de la piedra pómez que observamos que está también muy oquerosa, o sea, tiene muy porosa, pero no es el caso. Esta es roca que fueron atacadas por fluidos muy ácidos y les generan esas oquedades porque se lixiviaron todos esos minerales que aparecían en ese entorno. Y aquí lo que tenemos es silicificación masiva, una roca que los fluidos la transforman prácticamente en sílice, en cuarzo, pero no le generan estas oquedades, sino que es un tanto más masivo. Los análisis en estos yacimientos pueden estar, los análisis químicos, realizamos muestreo y realizamos análisis químicos, pueden estar afectados por el efecto pepita. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que al muestrear, o sea, muestriemos una parte, o sea, esa acción de tomar la muestra corresponde a una zona donde hay ciertas pepitas de oro de determinado tamaño y al realizar los análisis entonces los valores no den excesivamente altos. Entonces hay que estar atento en esos casos, revisar muy bien por qué esos valores tan inusualmente altos, que básicamente es precisamente por esa incorporación de esas pequeñitas pepitas de oro a una muestra. Entonces hay que ver si es cierto que corresponde a que durante el muestreo se incorporó esa pequeña pepita, si es algo que es usual en esa zona, porque se han dado los casos donde sí hay betas que tienen contenido bastante elevado, inusualmente elevado, y es cierto que es así, ¿ya? En un determinado tramo de esa beta, ¿ya? Pero hay que estar como tal atento a esas grandes variaciones en los resultados del muestreo, durante el muestreo. Algunos depósitos importantes en Chile, bueno, en Mina del Guanaco, una mineralización epitermal de oro ligada a un antiguo domo volcánico, y esta sería una imagen del Rajo.
En el caso de la mina El Indio, una mina de oro que cerró su faena a mediados del 2002, se encuentra en el Valle del Elqui, en la región de Coquimbo, que en ese caso es un sistema de vetas. Ya, no todos los yacimientos son de la misma manera, pero en este caso era un sistema de vetas, principalmente de enargita maciza con cuarzo y oro. Era la mineralización, o sea, un sulfuro de cobre y arsénico y mineralización de cobre, de cuarzo y oro también. O sea, de oro en ese caso, pero asociado también al cuarzo. El Indio, como tal, como mina, fue la primer mina en Chile que tuvo un cierre parcial, un cierre total de mina. O sea, a la hora de cerrar la faena se realizó un cierre como es debido. Incluso en esa época que se cerró, no existía una ley que exigiese que había que realizar un cierre de mina. Pero, sin embargo, Barry decidió gastarse la suma de alrededor de 70 millones de dólares para realizar el cierre. En ese caso, lo que incluyó en el cierre fue la recuperación de terreno donde estaba ubicada la planta de procesamiento, eliminar el campamento que en su momento albergó a más de 1.000 mineros, y también excavar un nuevo curso para el río Malo, o sea, un río que circulaba por la zona, pero para evitar que interactuara con los relaves de la mina, entonces hubo que realizar un curso, o sea, encauzarlo, o sea, para otra zona. Y durante la operación en esa mina no se desarrolló ningún tipo de accidente, pero luego del cierre, en enero del 2011, unos mineros ilegales estaban tratando, o sea, estaban realizando alguna labor de extracción de mineral y ocurrió un pequeño derrumbe y fallecieron, pero no tuvo que ver con la mina en sí. Esta imagen es un corte en lo que se conoce como la beta Indio Sur 3500. Este valor, o sea, este nombre de la beta, es porque durante las operaciones de muestreo en esa beta, una muestra de canal dio como resultado más de 3.500 gramos por tonelada de oro. Así que imaginen ese enorme, eh, esa ley tan alta. De hecho, acá pueden observar que en ese corte se observa la distribución de la mineralización de oro, y toda esta zona que está en rojo, toda esta zona, los contenidos de oro eran de más de 1.000 gramos por tonelada. Imaginemos que, por ejemplo, la mina El Pimiento, cerca de Rancagua, mina subterránea, y opera con leyes de 7, 12 gramos por tonelada. Ya imaginemos acá que en esa zona de esa beta existía más de 1.000 gramos por tonelada de oro. Incluso en la que es un tanto más rosada, que es más extensa, más amplia, las leyes estaban en 80.000 gramos por tonelada. Ya luego la naranja de 280 y la azul ya sí era de 0. Pero imaginen las leyes de esa beta, con una corrida de 200 metros, o sea, un largo de 200 metros, una potencia de 0,5 a 6 metros y como promedio de 1 a 2. Se considera que produjo 1.000.000 de onzas de oro en 8 años de explotación, o sea, que es bastante considerable los contenidos. Y en el caso de Pascual Lama, que es otro y también sistema epitermal acá en Chile, sistema epitermal de alta sulfuración que se ubica en la región de Atacama, en la frontera con Argentina, un tanto más al norte del Indio. Es, luego lo vamos a ver ahora en un poquito más de detalle de información sobre este yacimiento, este cuerpo mineral, que lleva más de 30 años de que se descubrió y no ha empezado a explotarse todavía. Y no parece que sea posible su explotación, luego le voy a comentar. En sí, es un sistema epitermal de alta sulfuración, el tercero a nivel mundial en cuanto a tamaño, y ahí está ubicado en la frontera ahí de Chile y Argentina. Una parte del cuerpo está en Chile, la otra parte en Argentina. Incluso se pensaba explotar un proyecto binacional de las dos naciones. Ahora podemos ver, esta es la frontera de Chile y Argentina. El cuerpo mineral está acá, ya, pero la parte más grande del cuerpo está en territorio chileno. Y se pensaba realizar un proyecto binacional que a través de la mayor parte del RAF
la parte chilena, un túnel luego para enviar el mineral para procesar la planta de procesamiento que iba a estar en el lado argentino. En esta imagen se puede ver entonces cómo se distribuye el plano donde están representadas una serie de fallas, estructuras, y donde aparece la distribución de oro. Lo más oscuro, parte más oscura, el oro está alrededor de 4 gramos por tonelada. O sea, este es un yacimiento epitermal también de alta sulfuración, pero no es igual precisamente que el indio. El indio eran betas de alta ley, acá la mineralización es un tanto más diseminada, podríamos decir. También tienen control estructural, pero los contenidos son menores, pero el yacimiento es mucho más grande. Y la parte un tanto más clara, la parte más gris, gris oscuro, alrededor de 2 gramos por tonelada, y ya la gris más clarita de 1 gramo por tonelada de oro. Vamos a detener acá el video para ver la otra parte.